Continuando con el tema de los enlaces covalentes, aquí tenemos en la pantalla un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Como podemos notar, estos átomos son de distintos elementos químicos. El oxígeno tiene 8 protones en su núcleo y 8 protones orbitando en sus distintos niveles energéticos. Podemos notar que el primer nivel energético está completo porque tiene sus 2 electrones. El segundo nivel energético tiene 6 electrones de valencia. Sin embargo, esto quiere decir que no está completo y necesita 2 electrones adicionales para conseguir su estabilidad química. Tenemos el hidrógeno, que tiene un protón en el núcleo y un electrón de valencia, pero vemos que un electrón de valencia no consigue llenar su primer nivel energético, por tanto necesita otro electrón para estabilizar este átomo. Por tanto, en presencia de oxígeno, el hidrógeno tenderá a unirse y formar un enlace covalente, como lo notamos aquí. Vamos a ponerlo bien. A ver, ahí. Ok, ahí está. Ha formado un enlace covalente. Y acá también se ha formado un enlace covalente. Vamos a separarlo un poco más porque ahí está, un enlace covalente. Al juntarse dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, el oxígeno en su último nivel energético ha conseguido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha conseguido el octeto. El hidrógeno de aquí ha conseguido 1, 2. Ha conseguido completar sus 2 electrones en el primer nivel energético y el otro hidrógeno también. Ahora vamos a dibujar acá la fórmula estructural, que sería un oxígeno con 2 átomos de hidrógeno. Hemos puesto los hidrógenos de esta forma. Como pueden notar, bien hubiésemos podido ponerlo así, tal vez así, así. Sin embargo, esto sería incorrecto debido a que el oxígeno, aquí estamos representando, vamos a ponerlo con amarillo, un electrón y 2 electrones, 3 electrones, 4 electrones. Pero faltan algunos otros electrones, en este caso estarían acá. Habitualmente estos no se escriben cuando estamos representando las fórmulas estructurales. Vamos a ponerlos bien, los he puesto 1 y 2, 1 y 2. Estos no se escriben cuando estamos representando las fórmulas estructurales debido a que habitualmente, por buscar simplificar, solo se representan los símbolos de cada uno de los elementos químicos y el enlace covalente representado como una raya. Y podemos notar que el enlace covalente representa 2 electrones, 1 y 2, y el otro enlace 1 y 2, que suman 4. Eso, por tanto, faltarían 4 electrones más que no están representados, pero yo los he añadido aquí: 1, 2, 3, 4. Estos electrones que no están apareados o que no están formando enlaces covalentes son cargas eléctricas negativas. Acá también son cargas eléctricas negativas que se repelen entre sí. Acordémonos el concepto de que positivo y negativo se atraen. Pero en este caso, estos electrones que no están apareados, que se unen en pares, vamos a representarlo acá. Un electrón, que lo vamos a ejemplificar como este círculo, y el otro ese electrón, se pueden unir o están en pares debido a que tienen spin opuesto. El uno gira hacia un lado, vamos a ponerlo con otro color. El uno gira hacia el un lado y el otro gira hacia el otro lado. Al girar con spin opuesto, básicamente pueden mantenerse juntos dos cargas eléctricas negativas, pero estos 2 electrones de aquí, que representan estos electrones de acá, se repelen de estos de acá, de estos electrones de aquí, y al repelerse empiezan a generar ángulos. Vamos a borrarlo para poder explicar mejor. Entonces habíamos dicho que los electrones se juntan en pares debido a que tienen spin opuesto,
Por eso están en pares, pero sin embargo, entre pares de electrones, como por ejemplo aquí, este par con este par, no se pueden juntar mucho debido a que ya terminan siendo cargas negativas y por tanto se empiezan a generar ángulos de separación unos con otros. Esta teoría es la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Acuérdense de esto, teoría de repulsión de pares de electrones de valencia. Ok, voy a borrar y voy a dejar ese nombre. La teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, que la hemos explicado antes, ya he borrado nuestra explicación, pero básicamente nos muestra por qué el agua es una molécula angular, es decir, que sus dos hidrógenos están separados por un ángulo de aproximadamente 104.5 grados. ¿Y por qué no es una molécula lineal con un ángulo de separación de 180 grados? Es debido a esto que la forma correcta de representar a una molécula de agua angular con una separación de 104.5 grados entre sus hidrógenos básicamente está explicada por la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia. Vamos a borrar esta forma incorrecta de representar a la molécula. Además vamos a escribir la fórmula molecular de esta molécula, que sería, tenemos H, una y dos y un oxígeno, o H2O, o lo que también es conocido como el agua. Ahora, vamos a explicar un concepto muy importante, que es el concepto de electronegatividad. La electronegatividad es una medida de la capacidad de cualquier átomo de atraer hacia sí mismo los electrones que comparte. Bien, habiendo expuesto pues el concepto más bien de electronegatividad, vamos a decir entonces que cada uno de los átomos de la tabla periódica tiene una electronegatividad medida. Hay de hecho tablas periódicas que nos muestran la electronegatividad de todos los elementos que están en esta. Y unos elementos químicos tendrán mayor o menor electronegatividad. Es decir, los que tengan mayor electronegatividad tendrán una capacidad mucho más grande para atraer electrones hacia su núcleo, versus aquellos que tengan electronegatividades más bajas. Es decir, estos no tendrán una capacidad muy alta para atraer electrones hacia su núcleo, o es decir, atraerlos como tal. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos una fórmula estructural de lo que sería el metano, que es CH4. Como pueden notar, el metano está compuesto por un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. La electronegatividad que ha sido medida por los químicos del carbono es de 2.6 y la electronegatividad del hidrógeno medida es del 2.2. Estos datos los podemos sacar de una tabla periódica que podemos encontrar en Google, que nos muestra la electronegatividad. Si nosotros restamos la electronegatividad del carbono con la del hidrógeno, vamos a tener un resultado de 0.4. Ok, vamos a ver qué significa esto, pero antes vamos a ver dos ejemplos más. Aquí tenemos otro ejemplo de el cloruro de sodio, que si restamos la electronegatividad medida del sodio de 0.9 menos la del cloro de 3, tendríamos 2.1. Vamos a ver el último ejemplo. Aquí tenemos al agua, que la fórmula es H2O. La electronegatividad del oxígeno es de 3.5, la del hidrógeno de 2.2 y su resultado, la diferencia de la electronegatividad, sería de 1.3. La diferencia de la electronegatividad entre los distintos elementos que tenemos cuando se conforman moléculas es lo que básicamente distingue los enlaces químicos que se generan. Vamos a poner una tercera que diga enlace químico. Esto está explicado porque aquella diferencia en la electronegatividad que sea menor de 0.4, menor o igual a 0.4, será un enlace covalente no polar. Ya lo vamos a explicar, pero esto es muy importante. Enlace covalente no polar, aquella diferencia de electronegatividad
de menor o igual a 0.4. Aquella diferencia de electronegatividad entre 0.5 y 1.7 será un enlace covalente polar. Y aquella diferencia en la electronegatividad mayor que 1.7 será un enlace iónico. Vamos a mirar en los ejemplos que hemos puesto qué tipos de enlaces tenemos aquí en función de la electronegatividad, o más bien en la diferencia de la electronegatividad. Tenemos que en el metano la diferencia de la electronegatividad es de 0.4, por tanto tenemos un enlace covalente no polar por la diferencia de la electronegatividad. En el cloruro de sodio vemos que la diferencia de la electronegatividad es de 2.1. Esto corresponde con un enlace iónico. Entonces, enlace iónico. En caso del agua vemos que la diferencia de la electronegatividad es de 1.3. Por tanto, esto corresponde a un covalente polar. Enlace covalente polar. Pero, ¿esto qué representa en cuanto a las moléculas? Como podemos notar, esa diferencia bastante grande en la electronegatividad prácticamente genera que, en el caso del cloruro de sodio, el sodio, que tiene una electronegatividad de 0.9, y el cloro una electronegatividad de 3. Podemos notar que el cloro es el más electronegativo del cloruro de sodio y por tanto los electrones del sodio estarán mucho más cerca del cloro, o de hecho el cloro robará los electrones del sodio y el sodio se quedará sin un electrón. El cloro se robará estos electrones. ¿Por qué? Habíamos dicho antes que el concepto de electronegatividad es la capacidad de un átomo para atraer a sí mismo los electrones que comparte. Entonces, los elementos más electronegativos jalarán con mucho más fuerza los electrones del otro elemento. En este caso, el cloro más electronegativo roba prácticamente al electrón del sodio porque tiene una diferencia de electronegatividad tan alta que termina robando el electrón. Es por eso que este enlace se denomina enlace iónico, porque forma iones debido a que un elemento va a robar los electrones del otro y eso genera diferencia de cargas entre el núcleo y los electrones de valencia y terminará generando iones. En el caso del elemento de la molécula de metano, vamos a ver que el carbono tiene una electronegatividad de 2.6 y el hidrógeno una electronegatividad de 2.2. Esta electronegatividad genera una diferencia de 0.4. Esto nos termina diciendo que los electrones que comparten tanto el hidrógeno como el carbono estarán casi siempre un poco más cerca del carbono que del hidrógeno, porque este va a jalar con más fuerza a los electrones que están compartiendo, pero sin embargo esta atracción es tan pequeña que no termina robándolos y que más bien se terminan compartiendo o están casi en medio los electrones, tanto para el hidrógeno como para el carbono. En el caso del agua, sabemos que la electronegatividad del agua es de 3.5, es un átomo muy electronegativo, y el hidrógeno es de 2.2. Esto quiere decir, no como acá arriba, que la electronegatividad diferencia era de 0.4, acá abajo es de 1.3. Esto quiere decir que si bien la electronegatividad no es tan alta como para generar que el oxígeno robe los electrones del hidrógeno, sino más bien lo que nos dice es que los electrones que se están compartiendo en este enlace covalente van a estar en su mayoría del tiempo mucho más cerca del oxígeno que de los hidrógenos. Vamos a repetirlo. En el enlace covalente polar, los electrones que se comparten en el enlace covalente compartido entre el hidrógeno y el oxígeno, aquí hay un electrón y aquí hay otro electrón, estos electrones van a estar en su mayoría, en la mayoría del tiempo, mucho más cerca
del oxígeno que del hidrógeno. En este caso de acá también van a estar mucho más cerca del oxígeno que del hidrógeno. Eso va a generar algo que se denomina cargas parciales. Cargas parciales. Estas cargas parciales serán positivas para los hidrógenos porque los electrones, que es la parte negativa del hidrógeno, estarán mucho más alejadas del hidrógeno, y negativa para el oxígeno debido a que los electrones, que son las cargas negativas, todas estarán mucho más cerca del elemento más electronegativo, en este caso el oxígeno, y generará cargas parciales. Eso polariza a la molécula. Entonces, esto de enlace covalente polar y enlace covalente no polar nos quiere decir que la molécula tiene polaridad, está polarizada. No en su totalidad como un enlace iónico en el que hay cargas totales. Por ejemplo, en el caso del sodio, aquí sería positiva y acá sería negativa. Es una carga total porque se ha robado completamente el electrón y se ha cedido completamente el electrón. Entonces habrá cargas totales positivas y negativas. En el caso del agua, lo que ha sucedido es que el elemento más electronegativo jalará un poco más a los electrones que se están compartiendo en este enlace covalente, y eso producirá carga parcial negativa en el oxígeno y carga parcial positiva en el hidrógeno, y eso genera una carga parcial positiva acá, y en el lado de acá genera una carga parcial negativa. Esto se llama polaridad. Esto quiere decir que es una molécula polar. El agua es una molécula polar por la diferencia de electronegatividad. No así el metano. El metano vemos que la diferencia de electronegatividad es de 0.4 y eso quiere decir que no se generan cargas parciales positivas o negativas, y al no generarse, pues no serán un enlace covalente polar, sino serán lo que denominamos enlace covalente no polar.